buenas, Gorrinacio, Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca el cómo jugar de Carpe Diem. Carpe Diem es un juego que ha traído Ravensburger en esta reedición que corrige errores de diseño que había en la edición anterior. Es una edición multidioma, que ya veis que ha cambiado la portada, ahora trae una portada bastante más elegante y en el que el juego ha cambiado un poquito, pero muy poquito, ¿vale? Simplemente ha cambiado, aparte de algunas cositas del diseño que han corregido, ha cambiado también en el rondel que nos hacía elegir loseta, ¿vale? Vais a ver que es una tontería. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a empezar explicando el setup del juego. Lo primero que haremos será poner el tablero de juego en un lugar, en el centro, donde todos los jugadores lleguen. Después cogeremos todas las losetas de trasera blanca, las barajaremos y las pondremos en esos cuadrados que hay en el centro de la mesa, que ese será el rondel donde iremos eligiendo las losetas para construir nuestra villa. Después barajaremos las losetas con el dorso en negro y las pondremos en esta parte de abajo del tablero, ocupando los huecos de abajo. Separaremos las cartas de puntos de victoria en los mazos de 25, 10, 5, 3 y 1 y los dejaremos a un lado del tablero, a un lugar donde todos los jugadores lleguen. Repartiremos a cada jugador un peón de Patricio y sus 5 circulitos. Cada jugador cogerá uno de sus 5 circulitos y lo pondrá ahí en el tablero, en el track de pergaminos. Cada jugador también va a recibir una loseta como esta, que es una loseta de resumen y de ayuda, y donde vamos a ir colocando aquí los recursos que vayamos ganando. También cada jugador va a recibir una loseta como esta de terreno, que tendrá que colocar con la pala siempre en esta posición, mirando hacia él. También recibirá 4 rebordes como estos, que irán al azar, y tendrá que poner en su tablero, en cada sitio donde encuentre un pergamino, una fichita como esta. Luego veremos para qué sirve. También vamos a dejar a un lado del tablero el mazo de cartas de fuente, las monedas, los recursos y los panes. Luego cada jugador va a colocar su patricio en una de las posiciones que hay para coger loseta. Importante que sepáis, los patricios los vamos a colocar siempre antes de haber colocado las losetas verdes. Después vamos a coger y vamos a separar las cartas de puntuación A, B, C y D en los montones de las letras que le corresponden y dependiendo del número de jugadores vamos a coger más cartas o menos. En partidas de 2 jugadores cogeremos al azar 2 cartas de cada uno. En partidas de 3 jugadores cogeremos 2 cartas del A, 3 del B, 2 del C y 3 del D. Y en partidas a 4 jugadores cogeremos 3 del A, 3 del B, 2 del C y 4 del D. Una vez que hemos cogido las cartas correspondientes a la partida que vamos a preparar, yo voy a preparar un ejemplo de partida a 4 jugadores, las vamos a barajar y las vamos a poner en esta zona del tablero, que como veis tiene marcados con puntitos el número de jugadores y si va y carta. Por ejemplo, en partidas a 2 jugadores aquí hay que poner, pero aquí no, aquí solo en partidas a 4, ¿vale? Muy sencillo. Yo voy a simular partida 4. La disposición quedaría tal que así. Por último, al jugador inicial le vamos a dar 8 puntos en cartas de puntos de victoria. En partidas de 2 jugadores, el segundo jugador recibe 9 puntos de victoria. Y en partidas de 4 jugadores, los otros jugadores recibirían, en ese orden de turno, 9 puntos de victoria, 10 puntos de victoria y 11 puntos de victoria. Tener en cuenta que la regla es especial en partidas a 3 jugadores, ya que el jugador inicial va a recibir 8 puntos de victoria, el siguiente 9, pero el tercero va a recibir 13 puntos de victoria. Ahora sí, vamos a ver cómo se juega. El turno de juego es sencillo, pero lo que vamos a hacer en nuestro turno es mover a nuestro patricio a una de las 2 posiciones que tenemos al lado. En este caso, podría moverlo aquí. Nunca podemos quedarnos en la misma posición que estamos y elegir una loseta aquí, ¿vale? Imaginaos que yo estaba aquí y me muevo aquí. Después de esta acción, yo cogería una loseta cualquiera, que podría ser esta, y la pondría en mi tablero inicial. Si es la primera loseta que pongo, como sería este el caso, siempre la primera loseta va en este cuadradito que lleva el dibujo de la pala, ¿vale? Que lo podría poner en la posición que yo quisiera. Lo podría poner así, por ejemplo. Otra opción es que cuando yo coja loseta, que sí o sí estoy obligado a coger la loseta, no pueda ponerla o no quiera ponerla. Bueno, pues podríamos coger la loseta, darle la vuelta y ponerla al lado de nuestro tablero de jugador. Esa loseta pues quedará ahí hasta el final de la partida. Otra de las opciones que puede pasar a lo largo de la ronda es que cuando yo mueva el patricio a una posición no queden losetas en esa posición, como sería este caso, ¿vale? Yo empiezo aquí el movimiento, me muevo aquí y no hay losetas, pues el patricio automáticamente seguiría moviéndose en la misma dirección, llegaría a esta posición que sí que tendría que coger una de las losetas.
Ahora vamos a ver las normas de construcción, que son muy sencillas. La primera norma de construcción ya os la he dicho antes. La primera loseta que pongamos la tenemos que poner encima de la pala, tal que así. Luego la segunda norma es que nosotros, para poner las losetas en nuestro distrito, podemos girarla y ponerlas en la posición que queramos. La tercera norma es que las siguientes losetas, a partir de esta primera loseta, las tenemos que poner de forma ortogonal, con lo cual solo podríamos ponerla aquí, aquí, aquí o aquí. Por ejemplo, yo podría poner esta loseta que acabo de coger aquí. La siguiente norma de colocación es que las conexiones tienen que coincidir. Como habéis visto, yo he puesto esta aquí porque, como veis, continúa el mismo tipo de edificio, pero yo no podría poner esto así porque cortaría un edificio con el césped. Pero sí, por ejemplo, podría haber puesto esto así, porque aquí, como veis, hay césped con césped. A efectos de juego tenéis que saber que todo el reborde alrededor está considerado césped. Otra de las normas de colocación es que cuando ponemos una loseta encima de un cuadrado de nuestro distrito que tenga una ficha de estas de pergamino, automáticamente esta ficha la descartaríamos y avanzaríamos uno en el track de pergaminos. Y ya por último, cuando un jugador termina un edificio individual, como sería este caso, que ha cerrado este edificio, o bien coloca un edificio que solo tiene una estructura, ya se consideraría completo, como es el caso de esta fuente que solo tiene un cuadrado, ganaría automáticamente el beneficio que dé ese edificio, que lo tenemos aquí en nuestro tablero de ayuda. Vamos a ir viendo edificio a edificio cuáles son los beneficios. Cuando completamos un edificio de administrador, automáticamente subiremos 2 posiciones en el track de pergaminos. Cuando construimos un edificio panadero, ganamos 2 fichas de pan que irán de la reserva general a nuestra reserva particular. Cuando terminas un edificio de artesano, automáticamente ganaríamos una de estas losetas que están aquí en el tablero, la que nosotros quisiéramos. Teniendo en cuenta que si, por ejemplo, cogemos esta loseta y volvemos a acabar otro edificio de artesano, volveríamos a coger otra loseta de aquí del tablero. De estas losetas hay que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es que no se reponen, o sea, la que se quite ya se quita para toda la partida y ese hueco queda para toda la partida. Y lo segundo es que la construimos en este mismo turno. Con el edificio de mercado ganamos una moneda que iría a nuestra reserva. Cuando construimos una panadería, ganamos un pan que va a nuestra reserva de juego. Cuando construimos una fuente, robamos 2 cartas del mazo de fuente. Si es la primera fuente que hemos construido en nuestro tablero, elegimos una de las 2 cartas y la otra la ponemos en el fondo del mazo. Si en cambio, cuando vamos a construir nuestra fuente, ya tenemos una fuente construida al menos en nuestro tablero, robaríamos también 2 cartas del mazo de fuente, pero en vez de descartar una de estas 2 cartas, cogemos la otra carta que tenemos de la fuente anterior que pusimos y podríamos descartar una de las 3, ya que nos hemos podido quedar con una carta pero no nos está saliendo bien la jugada. Si completamos el cultivo de vid, ganaremos una uva que irá a nuestra reserva general. Si completamos un lago, ganaremos un pez que irá a nuestra reserva general. Si completamos este cultivo verde, ganaremos un recurso de lechuga que irá a nuestra reserva general. Si completamos el corral, ganaremos una gallina que irá a nuestra reserva general. Por último, cuando construimos un mercader, cogeríamos de nuestra reserva todos los recursos que tengamos, en este caso 3, los devolvemos a la reserva general y robamos tantas monedas como recursos hemos descartado, en este caso 3, y le sumamos una más, 4, que irán a nuestra reserva de juego. Tenéis que tener en cuenta que para cualquiera de las construcciones de cultivo que nos hacen robar estos 4 recursos, robaremos tantos recursos como el tamaño -1 de nuestra construcción. En un caso como este, en el que nuestro lago ocupa 3 posiciones, en vez de un pez, como son 3 posiciones, sería 3 menos 1, robaríamos 2 peces. Respecto al turno y al movimiento del jugador, al principio de nuestro turno podemos decidir gastar uno de nuestros recursos de pan para acabar con las restricciones de que solo podemos mover a las 2 posiciones al lado de la que nos encontramos. Podríamos mover el peón al lugar donde queramos del tablero, aquí por ejemplo gastando un pan. Pero otra de las cosas que nos otorga el pan es que, estando aquí, si gastamos un pan podemos quedarnos aquí y coger también una de las losetas del lugar donde estamos. De esta forma vamos a ir moviendo nuestro patricio y construyendo en nuestro distrito hasta que nos quedemos sin losetas en ninguna de las posiciones del tablero, tal que así. En ese momento, empezando por el jugador que esté más avanzado en el track de los pergaminos, y en caso de empate, como es este caso, entre el jugador amarillo y verde, el jugador que esté más arriba empezará eligiendo qué cartas va a puntuar al final de esta ronda. Cuando se da esta situación de que 2 jugadores están empatados, el jugador amarillo está arriba porque llegó después, ¿vale? Primero llegó el jugador verde a la posición 3 y después llegó a la posición 3 el jugador amarillo, momento en el cual le ponemos encima. En este caso, el jugador amarillo sería el primero eligiendo dónde va a puntuar. En este momento, el jugador amarillo cogería uno de sus discos y lo pondría en cualquier posición del tablero entre 2 cartas. Como veis, podríamos
por ponerlo, por ejemplo, aquí, aquí, donde quisiéramos. Imaginad que lo pone aquí. El resto de jugadores también pondrán, siguiendo de nuevo el orden de los pergaminos, en este caso le tocaría al verde, una posición entre las cartas donde va a puntuar, teniendo en cuenta que no puede ya elegir esta posición. Esta posición estará bloqueada para toda la partida. Pero, por ejemplo, podría ponerlo aquí. Una vez que todos los jugadores han puesto su disco en una posición, tenemos que ir viendo jugador a jugador si cumplen las condiciones de las cartas donde ha puesto. Por ejemplo, el jugador amarillo, por cada 3 recursos de gallina, ganará 7 puntos de victoria. Si este fuera el tablero del jugador amarillo, podría gastar 2 gallinas y una moneda que actúa como comodín para ganar 7 puntos de victoria. Pero podría gastar las otras 3 monedas y volver a ganar otros 7 puntos de victoria. Lo mismo con los peces. Podría usar o bien recurso de pez o bien monedas como comodín para ganar la puntuación que hay abajo. Hay algunas cartas que en vez de puntos de victoria nos van a dar pues o bien recursos, como es este caso que ganaríamos una moneda, avanzaríamos 1 en el track de pergaminos y ganaríamos un pan, o bien avanzaríamos 1 en los pergaminos. Cuando ponemos el disco tenemos que tener mucho cuidado, porque si ponemos el disco en un sitio y no cumplimos los objetivos de una o de las 2 cartas, perderemos 4 puntos de victoria por cada objetivo o carta que no cumplamos. Si sea una situación como esta, en la que yo había pagado 2 veces para ganar los puntos de las gallinas en el objetivo este, pero luego llega y necesito ahora 3 peces o 3 monedas para cumplir esta carta y de esa forma no perder 4 puntos de victoria, cuando vamos al tablero del jugador amarillo vemos que no tenemos ni los peces ni tenemos 3 monedas para poder cumplir ese objetivo, con lo cual perderíamos 4 puntos de victoria. Pero hay una cosa que podemos hacer para no perderlos, y es que podemos descartar 3 panes para de esa forma cumplir el objetivo, que irían a la reserva general de panes, ganaríamos 7 puntos de victoria y no perderíamos los 4 puntos, porque contaría como que hemos cumplido los 2 objetivos. Es importante también que sepáis que no podría pagar de nuevo 3 panes para volver a cumplir los objetivos de esta carta o de esta carta. Eso solo se puede hacer una vez. Una vez que todos los jugadores han puntuado en sus respectivas cartas y hemos visto los puntos que se han llevado al final de esta ronda, lo siguiente que tendremos que hacer será volver a coger las losetas blancas que quedaban. No vamos a usar ni las losetas que hemos usado para construir, porque esas se quedan en el tablero del jugador tal y como estén, ni las losetas que hayamos descartado, o sea, las losetas que todavía no habían entrado en juego. Volveremos a rellenar el tablero de losetas como os he dicho. Esos discos no se tocarán, se quedarán ahí, ya que esas posiciones ya no se van a poder volver a puntuar. Las losetas negras que faltan no las vamos a reponer y vamos a empezar una nueva ronda. Ahora, una vez que hemos hecho esto, jugaremos el siguiente turno, que será el segundo turno. Volveremos a hacer lo mismo y cuando acabemos repondremos de nuevo con fichas blancas. Jugaremos el tercer turno y cuando nos quedemos sin losetas, en el cuarto turno, en vez de con fichas blancas, vamos a poner fichas con el dorso negro. Cuando acabemos la cuarta ronda y hagamos la segunda fase de la cuarta ronda, que es la fase de puntuación, haremos la fase de puntuación final. A ver la puntuación final, tendremos que venirnos al tablero de ayuda y en la parte negra vamos a ir haciendo cada una de las cosas que pone aquí. Lo primero que haremos es que por cada 2 objetos que tengamos, ganaremos un punto de victoria. En este caso yo tengo 2 losetas que he descartado y no he puesto, y 2 son 6, con lo cual ganaría 3 puntos de victoria. Después vamos a ganar tantos puntos de victoria como hayamos avanzado en el medidor de pergaminos. En este caso, 6 puntos. Después vamos a ganar tantos puntos como indique las reglas que hayamos cumplido de nuestro marco de alrededor de nuestro distrito. Como veis, en los marcos hay unos puntos de victoria marcados con un tipo de construcción. En este caso, por ejemplo, 4 puntos de victoria si esta línea que corta hasta aquí arriba atravesara algún edificio de este tipo. En este caso, como ves, hay un edificio gris que atraviesa con una línea imaginaria que parte justo por aquí nuestro edificio, con lo cual ganaríamos 4 puntos de victoria. Así haríamos para todas las puntitos que tenemos. Ganaríamos tantos puntos de victoria como líneas imaginarias corten justo desde el punto donde están. Tenemos que tener en cuenta que la bonificación solo se suma una vez. Si yo tuviera otro edificio gris aquí que cortara también esa línea imaginaria, aunque cortara los dos, no nos llevaríamos 4 y 4, 8 puntos de victoria, nos llevaríamos solo 4. Lo mismo con el resto. Entiendo que ya lo habéis deducido, la línea imaginaria tiene que cortar un edificio completo, ¿vale? Si esto estuviera así, no nos hubiéramos llevado los puntos de victoria. Siempre el edificio tiene que estar completo. Lo siguiente que haremos es que cada jugador va a revelar sus cartas de fuente. En este caso yo tenía estas cartas de fuente, me voy a llevar 2 puntos de victoria por cada lago que tenga construido y 2 puntos de victoria por cada edificio gris que tenga construido. Es decir, que si yo tuviera 2 cartas exactamente iguales, me llevaría el beneficio 2 veces. O sea, contaría cuántos lagos tengo y me llevaría 2 puntos por cada lago, y lo mismo de nuevo, volvería a contar cuántos lagos tengo y me llevaría otros 2 puntos por cada lago. Por último, tendríamos que ver cuántas villas tenemos
tenemos completadas, ya que las que no estén completadas no valen, y contar las chimeneas de las villas completadas. En este caso, esta villa no estaría completada, las villas son las que tienen el tejado este rojo, tendríamos 2 villas completadas, 1, 2, 3, 4 chimeneas, lo vendríamos a esta tabla y con 4 chimeneas nos llevamos 5 puntos de victoria. Después de que hemos hecho esta puntuación, el jugador con más puntos de victoria será el que habrá ganado la partida. En caso de empate, imaginaos que han empatado el jugador amarillo y el verde, ganará el que esté más atrás en el track de pergaminos. En caso de que estuvieran en la misma posición, en este caso habría ganado el jugador verde, porque es el que está más abajo. Y bueno, esto es Carpe Diem. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué decir de este Carpe Diem? Pues bueno, que es un juego que la verdad que yo no tenía en el radar, pero que me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. Lo he jugado a 2, tengo ganas de jugarlo a 4 personas. La verdad, tengo muchas ganas de jugarlo, a ver si poco a poco nos van vacunando y van pasando estas restricciones del coronavirus y puedo jugarlo en familia, porque es un juego que se explica muy rápido, muy sencillito de entender, lo entiende cualquiera. Y aunque pone para niños a partir de 10 años, yo creo que pueden jugarlo niños más pequeños. Evidentemente no van a tener la táctica que tenga un adulto, pero niños que estén acostumbrados a jugar a juegos de mesa, creo que este juego va a funcionar perfectamente. Así que sin mucho más, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.